¿Qué evento puede llevar a un país entero a debatir acaloradamente sobre una ardilla? ¿Cómo es posible que un mapache sea el símbolo de una nación dividida? ¿Puede la vida o la muerte de un animal volverse el detonante de conflictos sociales, legales y políticos a escala nacional? Preguntas bastante interesantes para el caso del día de hoy. En el frío otoño neoyorquino, una noticia aparentemente insignificante destapó un incidente en todo el territorio de Estados Unidos. ¿Por qué el Departamento de Conservación Ambiental confiscó a Peanut, la ardilla más famosa de Instagram, y a Fred, su inseparable amigo mapache? Esta es la historia de un hombre que rescató a dos animales silvestres, los convirtió en influencers y quedó envuelto en la política más insólita de los últimos años. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Como ya escucharon, en el día de hoy estaremos hablando sobre una ardilla y un mapache, los personajes de esta historia que estuvo dando vuelo por todas las redes sociales. Pero ya saben que antes de comenzar con la historia me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen suscribiéndose al canal, y también recordándoles que si les gusta este canal, el contenido, ya saben que pueden dejar esos deditos arriba, compartir y comentar. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, pónganse cómodos porque esta historia les va a volar la cabeza. Los rumores se extendieron por los medios y las redes sociales. Peanut había mordido a un niño. ¿Qué tan cierto era que la ardilla podía estar enferma de rabia? ¿O acaso todo fue un acto de abuso de poder encubierto bajo un velo burocrático? Mark Longo, el hombre detrás de estos peculiares animales, vio cómo su vida pasaba de la relativa tranquilidad de las redes sociales a convertirse en el blanco de cuestionamientos y acusaciones, para finalmente convertirse en el rostro de un movimiento político inesperado. ¿Fue Peanut realmente víctima de la negligencia de su dueño o de un sistema que, en su afán por controlar, acabó destruyendo lo que decía proteger? El incidente con Peanut y Fred fue más que un episodio triste. Fue el inicio de un fenómeno que escaló hasta las elecciones presidenciales de este año 2024, polarizando aún más a un país ya bastante dividido. Los debates entre animalistas, proteccionistas y políticos encendieron un fuego cruzado de narrativas que pocos esperaban. ¿Cómo llegó Donald Trump a convertir a una ardilla en un emblema de su campaña? ¿Qué rol jugaron las redes sociales y su capacidad para distorsionar la realidad? Una historia extraordinaria en un mundo herido y también globalizado. En el universo de las redes sociales, donde las celebridades surgen de lo inesperado, pocos podrían imaginar que una ardilla, literal, una ardilla y un mapache podrían ganar millones de seguidores. Pero Peanut y Fred no eran solo dos animales. Eran el alma de la vida de Mark Longo, un hombre que pasó de ser un activista ambiental desconocido a una figura controversial gracias a sus peculiares compañeros. Pero ¿quién era Mark Longo antes de que su vida diera un giro que, fue bastante surrealista? Según sus propias palabras, él era un hombre ordinario con un amor extraordinario por los animales. Criado en una pequeña comunidad rural en el estado de Nueva York, Mark creció rodeado de naturaleza, pero también de las duras realidades de la vida en el campo. Perdió a su madre a temprana edad y su padre, un veterano de guerra, nunca fue un hombre fácil. Y quizás esa soledad infantil fue lo que lo llevó a conectarse tan profundamente con los animales. Peanut apareció en su vida un verano especialmente tormentoso. Una tarde, mientras paseaba por un sendero cercano a su casa, vio como una cría de ardilla caía de un árbol azotando por el viento. La pequeña estaba inmóvil,
con una pata visiblemente lastimada y apenas podía respirar. Sin pensarlo dos veces, Mark la recogió y la llevó a su casa, donde improvisó un refugio con una caja de cartón y mantas viejas. La llamó Peanut por su diminuto tamaño y su color marrón claro. Una vez curada, la soltó nuevamente en su hábitat natural, pero Peanut volvió al lugar donde fue tan bien cuidada y querida. Había encontrado su hogar, por decirlo así. Fred, el mapache, llegó unos meses después en circunstancias igualmente desgarradoras. Mientras recolectaba leña cerca de un bosque, escuchó un chillido que lo llevó hasta una trampa de caza ilegal. Allí encontró al joven mapache con una pata atrapada y sangrando. Liberarlo fue un desafío. Estaba, como pueden imaginarse, asustado y agresivo, pero la paciencia de Mark prevaleció. Cuando ya estaba en condiciones de volver a la naturaleza, el mapache se aferró a Peanut y quiso quedarse también junto con Mark. Lo que había comenzado como un acto de compasión pronto se convirtió en un fenómeno de redes sociales. Con Peanut y Fred como protagonistas, Mark creó una cuenta de Instagram que pronto se volvió viral. Sus publicaciones no eran las típicas fotos adorables de animales. Además, tenían una narrativa. Peanut y Fred no solo posaban para la cámara, sino que se relacionaban con su público, compartían sus pensamientos sobre temas ambientales y hasta satirizaban eventos políticos. En poco tiempo, la cuenta acumuló más de 2 millones de seguidores. Mark diversificó su contenido con un canal de YouTube y en una decisión que muchos consideraron polémica, abrió un perfil en OnlyFans. Y aquí es cuando la historia se va volviendo más oscura, porque el público de OnlyFans no era el mismo que en otras redes sociales y las críticas comenzaron a oírse. El público más conservador no veía con buenos ojos que Mark se paseara en paños menores con los animales a su alrededor, cobrando una suscripción por acceder a ese contenido. Pero para el influencer todo esto formaba parte de una base de sustentación para su refugio llamado Peanut's Freedom Farm. Más bien era el sueño de Mark hecho una realidad. Estaba ubicado en las afueras de Nueva York. El santuario albergaba a decenas de animales rescatados, desde aves rapaces hasta perros abandonados. Peanut y Fred eran los embajadores del lugar. Pero cuando un perfil se vuelve muy viral en las redes sociales, ya saben, aparecen los detractores y también los haters. Es posible que alguno de ellos haya hecho una denuncia por el uso de OnlyFans. ¿Pudo ser esta la chispa que inició un incendio moral en América del Norte? ¿Qué opinan ustedes? El 5 de noviembre del 2024 comenzó como cualquier otro día, pero terminó siendo el principio de una pesadilla que cambiaría la vida de Mark Longo y sus seguidores para siempre. Desde las primeras horas de la mañana, el aire se sentía como pesado, como si el universo mismo anticipara que algo terrible estaba por suceder. Un par de vehículos del Departamento de Conservación Ambiental, DEC, de Nueva York, se estacionaron frente a la propiedad. Eran agentes vestidos con chaquetas oscuras que descendieron con una expresión grave y una carpeta de documentos bajo el brazo. Su misión siempre fue proteger la vida silvestre y garantizar que los animales estén donde deben estar, es decir, en su hábitat natural. Para ellos, Peanut y Fred eran animales silvestres que, según sus normas, no debían estar en cautiverio en la casa de Mark. La ley estatal era contundente al respecto de esto y el DEC tenía la autoridad para confiscar cualquier fauna nativa que estuviera en manos privadas. La situación, como pueden imaginar, escaló rápidamente. Mark, conocido por su temperamento apasionado, intentó razonar, suplicar y finalmente gritó en un intento desesperado por proteger a sus amigos, mascotas, compañeros o como ustedes quieran llamarles. Un poco sobre eso versaba también el debate que ya se podía anticipar. Los agentes, por su lado, sin embargo, siguieron con su protocolo, ¿no? Con movimientos metódicos y fríos, comenzaron a preparar el traslado de Peanut y Fred.
Mark, sabiendo que en este punto estaba perdiendo la batalla, encendió su teléfono móvil y comenzó a transmitir en vivo. Esto es lo que hacen con los que intentamos salvar vidas, decía mientras enfocaba a los agentes. Peanut, con sus pequeños ojos oscuros brillando de confusión, trepaba por el brazo de Mark como si intuyera el peligro. Fred, en una esquina del jardín, emitía sonidos bajos y nerviosos como un eco de la tensión que impregnaba el aire. La transmisión se viralizó en minutos y miles de personas se conectaron para presenciar lo que Mark llamaba un acto de crueldad institucional. Las lágrimas corrían por su rostro, pero los oficiales no mostraban ninguna emoción. Uno de ellos, claramente irritado por el video en vivo, intentó cubrir la cámara de Mark, pero esto solo intensificó la ira de los seguidores conectados. La mordida de Peanut ocurrió en medio de este momento de caos. Un agente intentó sujetar la ardilla de manera brusca, y la pequeña, aterrorizada, pues como pueden imaginar, reaccionó instintivamente. El impacto fue inmediato. Un grito de dolor, sangre en la mano del agente y un silencio que pareció durar una eternidad. Ese acto, reflejo tan trivial como cualquier otro comportamiento animal, fue interpretado como un ataque y el ambiente se tensó aún más. Unas horas después, la casa ya no contaba con sus habitantes animales. El reloj marcaba el fin del día, pero para Mark la oscuridad apenas estaba comenzando. En las frías instalaciones de cuarentena del DEC, Peanut y Fred fueron sometidos a un proceso de evaluación médica para determinar si representaban algún riesgo sanitario. La mordida de Peanut durante el altercado con los agentes encendió una alarma. ¿Y qué tal si tenía rabia? Aunque bueno, el DEC sabía que el riesgo era mínimo, el protocolo exigía medidas extremas. La posibilidad de un brote, por más remota que fuera, se convirtió en la excusa perfecta para justificar nada menos que el sacrificio de la ardilla. Mientras tanto, las etiquetas Save Peanut y Justice for Fred se posicionaron como tendencias globales y las imágenes de ambos animales en sus momentos más felices fueron símbolo de resistencia. Pero lamentablemente esto no fue suficiente. Mark recibió la noticia con un golpe en el corazón. Las llamadas de sus abogados no alcanzaron para detener lo inevitable. Peanut, la ardilla famosa, fue sacrificada el 7 de noviembre, apenas 2 días después de ser retirada de la granja. Fred, considerado menos peligroso, fue mantenido en observación por un día más antes de sufrir el mismo destino. Ambos animales fueron incinerados y sus cenizas nunca regresaron a las manos de Mark. La reacción del público fue inmediata y brutal. Algunos señalaban que el DEC había actuado con crueldad innecesaria, mientras que otros defendían la decisión como un mal necesario para proteger la salud pública. Todo esto se convirtió en un campo de batalla ideológico. La gente comenzó a organizar vigilias en su honor, encendió velas y compartiendo recuerdos en línea. Una de las imágenes más viralizadas fue una ilustración de Peanut sosteniendo una pequeña bandera blanca, como si suplicara paz en un conflicto que, pues, ella no había pedido. Fred, el mapache, siempre leal, también recibió su homenaje. Su naturaleza juguetona y su carácter incondicional lo habían convertido en el compañero perfecto de Peanut, y su partida fue igualmente devastadora. Aunque su historia quedó algo opacada por la figura de Peanut, muchos seguidores de la granja le dedicaron también tributos emotivos, asegurando que ambos seguirán juntos más allá del arco iris. Mark, por su parte, quedó destrozado. Imaginen, había perdido a 2 seres queridos, a 2 amigos con quien llevaba ya años conviviendo. En los días posteriores al sacrificio de Peanut y Fred, cerró temporalmente sus redes sociales, incapaz de enfrentar el torrente de mensajes y la constante exposición mediática. Pero su silencio no pasó desapercibido. Miles de seguidores se unieron para apoyarlo, enviándole cartas, dibujos y donaciones para ayudarlo a sobrellevar la tragedia. Pero el fenómeno estaba a punto de crecer mucho, mucho más de lo que se pudo imaginar.
El caso de Peanut y Fred se convirtió casi por accidente en un fenómeno político que atravesó la fibra más profunda de un país polarizado. Estados Unidos, en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales, encontró en la tragedia de esos animales un inesperado eje en la batalla ideológica. Todo comenzó cuando Donald Trump, en un mitin en Ohio, mencionó el caso con un tono excesivamente solemne. Mataron a Peanut, una ardilla que solo traía felicidad a este país. Es un reflejo de cómo los demócratas y su gobierno de regulación excesiva están destruyendo nuestra libertad, dijo, recibiendo una ovación que parecía interminable. De repente, Peanut dejó de ser una simple ardilla y se transformó en un estandarte de la lucha contra el Estado opresor y el autoritarismo liberal. Por otro lado, los demócratas intentaron recuperar el control de la narrativa. Figuras públicas y expertos en salud pública defendieron las acciones del Departamento de Conservación Ambiental, señalando que el sacrificio de Peanut era un acto preventivo, aunque doloroso. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la creciente ola de indignación. Elon Musk, por su parte, siempre dispuesto a intervenir en las discusiones que son tendencia, añadió combustible al fuego con una serie de publicaciones en la plataforma X. En ellas criticaba el gobierno por no encontrar soluciones humanas y en un giro inesperado ofreció financiar un refugio nacional para ardillas en honor a Peanut. Mientras tanto, en los medios tradicionales, el caso se convertía en una especie de prisma a través del cual se discutían temas mucho más grandes, como por ejemplo el control gubernamental, la libertad individual, el trato a los animales y la manipulación mediática. El impacto llegó hasta las urnas. Grupos de votantes indecisos, especialmente jóvenes, declararon en encuesta que la historia de Peanut había influido en su decisión electoral. Algunos señalaron que el caso reflejaba el exceso de regulación gubernamental, mientras que otros lo veían como un ejemplo de por qué las instituciones deben ser más humanas y empáticas. La figura de Mark también sufrió un cambio drástico. Lo que, había comenzado como un drama personal, se convirtió en una exposición pública de su vida y también de sus decisiones. Aunque Mark se esforzó por mantenerse al margen de la politización de la historia, no pudo evitar ser arrastrado al centro del debate. Apareció en programas de entrevistas, se convirtió también en blanco de teorías conspirativas y recibió amenazas tanto de quienes lo culpaban como de aquellos que lo defendían. ¿Fueron Peanut y Fred realmente mártires de la libertad, como proclamaban algunos, o simplemente peones en un juego político despiadado? Luego del resultado de las elecciones presidenciales, todo se resignificó y la polémica llenó los medios de debates y preguntas. ¿Fue el sacrificio de Peanut y Fred el resultado de un error burocrático, una decisión apresurada o una deshumanización? Mientras tanto, Mark Longo regresó al refugio a conciliar el dolor de su pérdida con la visibilidad y la ayuda que logró a través del caso de Peanut y Fred. La muerte, de cierta manera, no tiene respuestas, pero muchas veces puede ser el motor de cambio para grandes transformaciones. Esta historia puede llegar a sentirse un poquito diferente a lo que normalmente vemos en este canal, pero al final de cuentas sigue siendo un crimen, en mi opinión. Y aquí les va mi opinión acerca de este caso. Cuando lo escuché, se me hace una cosa extrema el llevar a estos dos animalitos a sacrificarlos porque este hombre los tenía en casa. Para empezar, este hombre trató de ayudar a estos animales y de regresarlos a su hábitat natural, y estos animalitos seguían regresando a la casa de Mark. Creo que la ardilla estuvo con él aproximadamente 7 años. En esos 7 años no hubo ningún problema de salud. Creo que el tema de la rabia estaba obviamente claro, que la ardilla no tenía absolutamente nada. Y no creo que significara un peligro sanitario, honestamente. Creo que aquí de pronto
existen organizaciones que quieren dejar en claro quién manda, ¿no? O tal vez tomar ciertas cosas como para atraer atención a otras cosas. A pesar de que, bueno, en Nueva York la ley lo dice tal cual, no se pueden tener animales silvestres en propiedad privada o lo que sea, creo que pudo existir otra manera de solucionar esta situación. Por otra parte, creo que estaba al momento de que todo esto ocurría, Mark estaba por aplicar para tener un tipo de permiso especial para tener esos animales en casa. No sé si ya había aplicado o estaba a punto de aplicar. La cosa es de que creo que hubiera podido existir la posibilidad de que le dieran opciones para que las cosas se resolvieran sin necesidad de sacrificar a esos dos animalitos que honestamente pues ni la debían ni la temían, eran felices, daban felicidad en las redes sociales, no le hacían daño a nadie. Esa es mi opinión. Es un caso que me da mucha tristeza porque a pesar de que, bueno, este hombre ante la ley estaba haciendo algo mal, en mi opinión, pues hizo algo bien, ¿no? Ayudó a un animalito, lo sanó, lo quiso regresar a la naturaleza y las cosas se dieron diferente, ¿no? Un caso realmente lamentable, pero me encantaría leer sus opiniones acerca de este caso. Ya habían escuchado de él, quedan en shock igual que yo de que todo esto haya llegado a un fin tan horrible, o qué opinan al respecto. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, dejen el emoji que ven en pantalla. Aquí les dejo las redes sociales para que me sigan y ya saben, yo los espero aquí en un próximo video. Les mando un beso, cuídense, cuiden a sus niños y hasta la próxima. Chao.